Vamos a empezar esta mesa sobre el turismo cultural, el turismo lingüístico, y yo soy el presidente, me voy a limitar nada más que a leer el currículum de la moderadora, María Victoria Rubini García Ruiz. Y después ella, como corresponde en este momento de la historia, que es la mujer, se va a empoderar de la mesa para poder... Ahí estamos. Y bueno, empiezo para no perder tiempo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid en 1987, con las especialidades de Psicología Social y Psicología Aplicada a la Empresa y máster en Dirección Comercial por el Instituto de Empresa en 2010 y diplomada en Psicología en Dirección Comercial por el Instituto de Empresa 2200. ¿2200? No, en el 2000. En el 2000. No, pero claro, estamos hablando del futuro de la lengua. Y diplomada en Psicología de Empresa por ICADE en 1988. En 1988 inicia su actividad profesional en la empresa, empresa Metro 6, actualmente Ipsos, donde realiza análisis de mercado, siendo nombrada en 1990 directora del Departamento de Estudios Internacionales. De 1998 desde 1988 ocupa el Tabacalera, ¿no? En Tabacalera Sociedad Anónima, el puesto donde va a permanecer hasta el año 2000. Con posterioridad es seleccionada por la Embajada Británica en Madrid, donde desempeñó, entre otros puestos, el de coordinadora del programa anglo-español de selección de personal sanitario, de enfermería y farmacia para el Servicio Nacional de Salud Británico, NHS. En la actualidad ocupa el cargo de jefa de Departamento de Promoción Comercial, enmarcado en la dirección académica del Instituto Cervantes. En este cargo es responsable, entre otras tareas, de la gestión comercial de los productos y servicios del Instituto Cervantes y de la puesta en marcha de planes de marketing, difusión y ventas para dichos productos y para futuros desarrollos del área. En los últimos 3 años ha formado parte del equipo de desarrollo de importantes proyectos como la gestión de exámenes y servicios para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y origen sefardíes, el lanzamiento de los cursos de español en línea y el lanzamiento de servicios en línea como la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes. Es la responsable del Centro de Atención al Cliente del Instituto Cervantes, servicio desde el que se gestiona la experiencia del usuario para los principales productos y servicios del Instituto Cervantes. Colaboradora habitual en cursos de formación en gestión comercial y fidelización de clientes, colidera cursos de formación interna para la fidelización de clientes en centros del Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero es agradecer tanto a la organización como especialmente a la ciudad de Córdoba el cariñoso y cálido recibimiento y la acogida de estos días. Estamos todos los que estamos participando en el Congreso impresionados de cómo está la ciudad, de abierta, de dispuesta, y es un gusto pasear por las calles, ¿no? Y bueno, pues a todos los cordobeses, los que estáis aquí y que tenéis el privilegio de vivir en esta ciudad, muchísimas gracias por vuestro cariño y vuestra atención en estos días. Vamos a empezar la mesa y lo que vamos a hacer es, voy a ir presentando a los participantes con una biografía muy breve.
cada participante va a ir abordando el tema que tiene que ver con esta mesa y a partir de ahí pues luego iniciaremos un pequeño debate. Nos han dicho muy encarecidamente que seamos puntuales con los tiempos, así que vamos a tratar de ser muy estrictos en lo que son las exposiciones para dejar cabida a, a las intervenciones más abiertas o alguna cuestión o pregunta que se quiera formular. Nuestro primer panelista, nuestro primer participante, Luis Miguel Samperio, es licenciado en Psicología, egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con una maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. En la UNAM ha sido profesor de Psicología Educativa en la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza por más de 27 años. Eres joven, ¿eh? En el sector público fue secretario académico, secretario general y jefe del Departamento de Evaluación del Colegio de Bachilleres. En el sector privado fue director del área de las Ingenierías y las Tecnologías, director de Perfiles y Competencias Laborales, coordinador de certificación, subdirector de investigación y subdirector técnico en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. En la UNAM ha ocupado el cargo de secretario general del Centro de Enseñanza para Extranjeros y actualmente ocupa el cargo de secretario académico en el mismo centro y es docente en la especialización en enseñanza de español como lengua extranjera a distancia. Luis Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, cuando quieras. Gracias, buenas tardes a todos, a todas y a los todos que están también. Les voy a platicar un poco la visión del turismo idiomático que tenemos en la UNAM y particularmente la aportación que hace y que hacemos desde el Centro de Enseñanza para Extranjeros a este campo tan interesante. Seguramente muchos de ustedes saben que, de acuerdo con CRUBI, la expresión de industria cultural fue empleada por primera vez por algunos integrantes de la Escuela de Frankfurt, en particular Adorno y Horkheimer, en la década de los 40 del siglo pasado, con el objeto de analizar el cambio que estaba ocurriendo en el terreno social que ocupaba la cultura. Además, no me equivocaría al pensar que ustedes conocen que dentro de las industrias culturales han aparecido otras denominadas industrias creativas, que según Toussaint no las sustituyen, sino que se sirven de ellas en el plano político, económico y de desarrollo social para obtener los mismos beneficios y subsidios. No obstante, en el marco de las industrias culturales y de las industrias creativas mencionadas se inscribe un tipo de industria que tiene un referente directo con el objeto de estudio que nos ocupa y es el de la industria del lenguaje, industria lingüística o industria de la lengua, cuyo origen es más bien remoto si tomamos en cuenta la definición que la Asociación de Industrias de la Lengua del País Vasco hace en 2010 al considerarlas como el sector de actividad que se encarga de diseñar, producir y comercializar productos y servicios relacionados con el tratamiento de los idiomas. Sobre estas industrias se ha reflexionado mucho desde la perspectiva económica, ya que conforman cadenas de valor. Asimismo, desde el ámbito de la lengua, se han revisado las implicaciones en actividades relacionadas con la traducción, la revisión de textos, así como las herramientas de tipo editorial e informático. Lo anterior siempre me ha llevado a pensar sobre el papel cada vez más imperativo que está asumiendo la tecnología informática en el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas extranjeras y en particular de la nuestra, ya que también con el desarrollo de las neurociencias y la inteligencia artificial encontramos más investigaciones que involucran el desarrollo de los procesos cognitivos de adquisición de lenguaje y que se acompañan de mecanismos informáticos para facilitar o evidenciar lo que ocurre en nuestra mente cuando lo hablamos y la forma en la que estructuramos nuestro pensamiento para hablar, tal como lo destaca Vidal en 1987. Como saben también, durante el tiempo que va de este siglo, se han incrementado las comunicaciones que se refieren a la llamada singularidad tecnológica, definida de una manera muy elemental como el momento en el que el proceso evolutivo de los seres humanos será inducido por las tecnologías emergentes, permitiéndoles alcanzar a de acuerdo con Cortina, una superinteligencia, una superlongevidad y un superbienestar desconocidos por la humanidad hasta el día de hoy. Dejo este apasionante tema para destacar que es claro que el turismo se puede ubicar dentro del rubro de las industrias culturales. Recordemos que la Organización Mundial del Turismo la define como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros.
Podemos hablar entonces del turismo cultural como la actividad que considera la estancia, el tiempo y la finalidad de un paseante relacionados no solo con el patrimonio histórico y artístico del lugar que visita, sino que abarca otras áreas materiales e inmateriales del mismo, tales como la artesanía, la gastronomía, la música, el idioma. Sobre este último es que se desarrolla el turismo lingüístico o idiomático. La OMT reconoce al turismo idiomático desde 1991 y lo define como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno natural. Y con base en estos elementos les platico rápidamente qué hacemos en la UNAM. Partiendo de la definición de turismo idiomático planteada por la OMT, les comparto la contribución práctica que la UNAM hace al turismo a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, como una expresión de las industrias culturales y también a las de la lengua, ya que en términos editoriales contamos con una cadena de valor que abarca el diseño, la producción y comercialización de material didáctico en formato de libros que emplean nuestros estudiantes. El CEPE cuenta con una experiencia de casi 100 años en la enseñanza de español como lengua extranjera en el marco de la cultura mexicana expresada en 3 disciplinas, arte, historia y literatura, lo que ha contribuido a través de la enseñanza y de la formación de profesores y de la certificación del dominio de nuestra lengua a su enriquecimiento y de manera paulatina y a veces no intencional al crecimiento del turismo idiomático en nuestro país. Además, tiene una oferta de cursos de español y cultura mexicana para no hispanohablantes que se complementa con un programa de paseos culturales y otro de actividades lúdicas diseñados especialmente para fortalecer el aprendizaje de nuestra lengua. La certificación está integrada al programa de español y cultura, ya que al término de sus cursos los estudiantes presentan el examen CIEL en su modalidad de C1 que mide la comprensión de lectura y la auditiva. Para fortalecer las acciones educativas de nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje de español, hemos desarrollado materiales educativos que son resultado de años de experiencia y vocación docente. Desde hace 30 años hemos contribuido a la industria editorial, ya que, como lo dije en líneas arriba, hemos diseñado, producido, publicado y comercializado 4 series de libros, Pido la palabra, Estoy listo, Así hablamos, y Dicho y hecho, que es el que utilizamos actualmente. Como parte de los servicios de apoyo a sus estudiantes, el CEPE, en el CEPE se ofrece orientación personalizada para que puedan ubicarse y moverse no solo del vasto campus universitario, sino en la compleja zona metropolitana de la Ciudad de México. Otro servicio educativo con el que buscamos impulsar el turismo idiomático y atender necesidades específicas que no se puedan cubrir con nuestros cursos regulares es la oferta a cursos a la medida dirigidos a grupos de estudiantes mayores de 18 años. Déjenme hacerles algunas conclusiones. Mi ponencia era de 23 hojas, pero bueno, lo tuve que reducir a 6, porque los 7 minutos que nos dieron ya me estoy acabando algunos. Algunas conclusiones de lo que quería compartirles. La intención de nuestra oferta es hacer que quienes estudien español como lengua extranjera en la UNAM, además de beneficiarse de la experiencia de casi un siglo de enseñar español, lo hagan en un entorno que resulte en una vivencia que quieran repetir y en su momento sean promotores de lo que hacemos en México, y no solo en cuanto a la enseñanza del español, sino que se vayan enriquecidos con los elementos de la extensa y variada cultura mexicana, además de la experiencia intercultural de haber convivido con estudiantes de más de 80 países de todos los continentes. En la medida en que cada vez más estudiantes asistan a cualquiera de nuestros cursos, seguiremos contribuyendo, como seguro lo hacen otras instituciones nacionales, al turismo idiomático en México, donde esta actividad económica tiene, desafortunadamente, una revolución muy incipiente para su promoción e incentivación. A través de la serie de libros Dicho y Hecho, el CEPE también contribuye a promover el turismo idiomático, ya que en ellos se abordan temas que hacen referencia, entre otros, a sitios arqueológicos o de interés histórico de nuestro país, así como museos, costumbres, tradiciones y lugares donde se llevan a cabo, invitando con esto a los estudiantes a que conozcan México. El CEPE, como parte de una institución pública de educación superior, no tiene como objetivo crear cadenas de valor que generen ganancias para ningún accionista. No obstante, la masa crítica que se genera como parte del quehacer educativo de sus cuerpos docentes ante la necesidad de contar con herramientas que faciliten la enseñanza y promuevan el aprendizaje del español lo han llevado a que el diseño, edición, producción y venta de sus materiales didácticos en formato de libros sean una cadena de valor que, de acuerdo con las definiciones arriba presentadas, son características de una empresa que se ubica en el terreno de las industrias culturales y de la lengua. Lo anterior debe mantenernos en la reflexión, al menos en las universidades públicas, sobre el papel empresarial que asumen estas instituciones cuando por necesidad y sobre todo por contribuir al conocimiento generan cadenas de valor.
Por último, dejo un atisbo de preocupación sobre las consecuencias que en el futuro cercano tendrá el desarrollo tecnológico aplicado a las neurociencias y la inteligencia artificial para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en el mundo y en particular del español como lengua extranjera. Pues como ya se ha dicho, la existencia en el mercado de traductores que son sucedáneos de lo que una persona necesita para comunicarse en nuestra lengua cada vez son más socorridos en su uso. Tampoco hay que olvidar que empresas como Microsoft y muchas otras están haciendo inversiones multimillonarias que ninguna universidad o gobierno podrían hacer en el terreno de las lenguas para que los futuros usuarios puedan realizar traducciones simultáneas en casi cualquier lengua. En fin, aún tenemos mucho que considerar para que integremos la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje del español, por lo que debemos apoyar y fortalecer los mecanismos que favorezcan que la experiencia de aprender nuestra lengua por un no hispanohablante sea en presencia de personas con todos los sentidos bien puestos y en condiciones que faciliten esos procesos, amén de que resulte una experiencia agradable. Gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Miguel. Gran reto la tecnología, las experiencias, la presencialidad, gran reto y una gran experiencia la de la UNAM, 100 años, ¿no? atendiendo estos asuntos. A continuación vamos a dar la palabra a Sara Alegría, directora de Formación Corporativa y de SIEL en Telefónica Educación Digital. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la consultoría de recursos humanos, en concreto en el ámbito de la formación, la educación y en la transformación digital en las organizaciones. Desde hace 15 años, en Telefónica Educación Digital, ha desarrollado proyectos como directora comercial y de operaciones en el mercado corporativo y administraciones públicas, tanto en España como en Latinoamérica. De igual modo, en el área de educación y empleo, ha contribuido al lanzamiento y expansión de nuevos negocios y líneas de actividad en proyectos estratégicos como el Instituto Tecnológico y Telefónica y Miriadax. Desde el 2015 es la responsable del proyecto SIEL en Telefónica Educación Digital. Sara, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Victoria, muchas gracias a todos y a todas por vuestro interés. Yo quería plantear en esta mesa un tema como es la acreditación como ventaja competitiva y como herramienta de calidad para medir los procesos educativos. La enseñanza del español como lengua extranjera ha sido tradicionalmente considerada una mera actividad educativa. Sin embargo, en la actualidad podemos decir que ha pasado a ser interpretada como un sector turístico-cultural, reconociendo la importancia económica que el turismo idiomático tiene para muchos países. Gracias a la demanda de... ¿No se me oye? A ver. Pues nada. Estaba hablando de que voy a dejar en la mesa la acreditación como ventaja competitiva, ¿no? La enseñanza del español como lengua extranjera ha sido tradicionalmente considerada una mera actividad educativa. Sin embargo, en la actualidad podemos decir que ha pasado a ser interpretada como un sector turístico-cultural, reconociendo la importancia económica que el turismo idiomático tiene para muchos países, gracias a la demanda de estancias prolongadas y al aumento de la oferta de centros de enseñanza compuesto por universidades, centros privados y escuelas. En este sentido, es muy importante la oferta que realizan los centros de enseñanza porque han ido incorporando cada vez más servicios vinculados al aprendizaje del idioma, como visitas culturales, actividades deportivas, jornadas gastronómicas, creando así un producto turístico ampliado en continuo crecimiento. Pero además los estudiantes buscan una ventaja competitiva para alcanzar los objetivos académicos y profesionales, certificando su nivel de español a través de un examen de reconocimiento internacional, como SIEL, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, creado por el Instituto Cervantes, la Universidad de México, Universidad de Salamanca y Universidad de Buenos Aires, y gestionado por Telefónica Educación Digital. SIEL certifica el grado de competencia en la lengua española de manera digital, con un examen multinivel, a través de 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión, interacción escrita y expresión, interacción oral. Es el primer certificado digital que acredita el dominio del español desde una perspectiva panhispánica. Además, SIEL permite al alumno usar cualquiera de las variedades lingüísticas del mundo hispano: la variedad mexicana, centroamericana, chilena, caribeña, andina, rioplatense, peninsular e internacional,
Así, todos los estudiantes que viajan por un corto periodo de tiempo o una larga estancia, o incluso desde su país de origen, pueden optar por SIELE. Para ello, el candidato solo tiene que seleccionar la fecha y lugar, pudiendo escoger el centro de examen más cercano. También puede elegir si realizar SIELE global o alguna de las modalidades independientes que mejor se adapten a sus necesidades. Tras realizar el examen, obtienen un certificado o informe desde su propio sitio web en un plazo máximo de 3 semanas. El candidato no obtiene apto o no apto, sino una puntuación que va de 0 a 1000 puntos. Las puntuaciones obtenidas para cada competencia lingüística se relacionan con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Desde el lanzamiento de SIELE en el 7º Congreso Internacional de la Lengua Española en marzo de 2016 en Puerto Rico, se han sumado al proyecto más de 75 universidades asociadas en más de 20 países de Iberoamérica que respaldan la calidad del contenido. Además, cuenta con una importante red de centros de exámenes autorizados. En la actualidad son más de 815 localizados en más de 480 ciudades en 80 países, permitiendo a los candidatos seleccionar desde siele.org el lugar y la fecha de una forma más cómoda y flexible según sus necesidades académicas o profesionales. Algunos datos que demuestran el posicionamiento de SIELE. Los países que más certificados han realizado en estos 3 años han sido Brasil, cerca de un 30%, seguido de México, España, Argentina, China, Italia, Francia, Colombia, Estados Unidos y Alemania. Resaltar que en los 5 primeros países con más certificados emitidos se encuentran 3 que son hispanohablantes, México, España y Argentina, y que lógicamente son claros receptores de alumnos no hispanohablantes de otros países. Sin embargo, las nacionalidades que más se han examinado son Brasil, China, la nacionalidad estadounidense, japonesa, italiana, francesa, alemana, surcoreana, mexicana y coreana. Por detrás de los candidatos con nacionalidad brasileña, podemos destacar el crecimiento de candidatos con nacionalidad asiática, China, Corea, Japón, que principalmente se examinan fuera de sus países aprovechando sus estancias de turismo idiomático. Por otro lado, me gustaría hacer una mención a África como un mercado de español con un alto potencial. SIELE en el continente africano aún tiene una presencia testimonial. Podemos destacar Marruecos, como es lógico por su proximidad por España, y los intercambios económicos y de distinta índole que proporciona el conocimiento del idioma. También destacamos Sudáfrica, donde la UNAM ha establecido un centro con grandes perspectivas. No obstante, SIELE tiene también presencia en países como Camerún, Nigeria o Egipto y hay solicitudes de muchos más países. En definitiva, desde Telefónica podemos decir que es un orgullo para nosotros que actualmente estamos realizando exámenes de SIELE todos los días de la semana, incluidos fines de semana en alguna parte del mundo. Puedo deciros que en estos 3 meses que llevamos, en el 2019, hemos hecho exámenes todos los días del año, menos el día 1, el día de Año Nuevo, que nos dieron fiesta, ¿no? Todo esto prueba que la certificación se ha incorporado como un servicio de los centros privados de idiomas, así como de las universidades, generando nuevas fuentes de ingreso, pero sobre todo respaldando la calidad de los servicios educativos que prestan. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, probablemente a lo mejor tendremos oportunidad de debatir como una herramienta de certificación es un buenísimo broche, un broche de oro para una estancia fuera y para digamos, un indicador más de la calidad del turismo idiomático y cultural. Pasamos a continuación a nuestra siguiente panelista, Viviana Nieto. Viviana Nieto es licenciada en Lenguas Modernas con posgrados en Lingüística Española, Lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera y Lexicografía hispánica. Tiene 17 años de experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. Trabaja en el Instituto Caro y Cuervo desde 2009, donde ha desempeñado como formadora de profesores de L, coordinadora académica del programa L Colombia, coordinadora de los cursos L, investigadora en el campo de la enseñanza de la gramática y el léxico y como autora y editora de materiales didácticos para L. Actualmente es docente investigadora y coordinadora de los programas de formación de profesores de español como lengua extranjera y segunda. Viviana, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde.
Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes también. Yo voy a hablar del caso de Colombia específicamente. Bueno, entonces mi presentación se llama Spanish in Colombia, la estrategia país para el fomento del español como lengua extranjera. La enseñanza de español como lengua extranjera es una industria académica, editorial, turística y cultural. Esto lo vislumbraron México, Argentina y España hace décadas. Sin embargo, los efectos del conflicto armado interno no le permitió a Colombia desarrollar estas industrias a la par de sus homólogos. En 2010, el Plan Nacional de Desarrollo se propuso convertir a Colombia en uno de los destinos preferidos para aprender español como lengua extranjera en Latinoamérica. Para lograrlo, se crearon una mesa de trabajo llamada Mesa L y una estrategia de promoción llamada Spanish in Colombia, ambas presididas por entidades gubernamentales, encargadas de potenciar la enseñanza de L dentro y fuera del país. El Instituto Caro y Cuervo recibió como encargo liderar las iniciativas académicas de esta estrategia país. En aquel momento, si bien algunas instituciones educativas ya habían consolidado una oferta académica de cursos de L, nos enfrentamos a 4 desafíos. Primero, fomentar el desarrollo de acciones académicas como mayor oferta de cursos de L, formación de profesores, creación de materiales didácticos e investigación en el área. Segundo, reforzar la oferta turística y cultural dirigida a extranjeros. Tercero, flexibilizar las políticas migratorias de entrada y permanencia de turistas. Y cuarto, captar nuevos estudiantes a pesar de la imagen violenta del país en el exterior. Hoy, apenas casi 10 años después, las acciones académicas, editoriales, turísticas, culturales y de política migratoria dirigidas a extranjeros han aumentado y se han fortalecido considerablemente. Guías turísticos, estudiantes universitarios, personal diplomático y funcionarios públicos, profesores de español no hispanohablantes nativos, investigadores académicos de distintas áreas del conocimiento y hablantes de herencia del español que han emigrado del país con sus familias biológicas o adoptivas son el público meta de nuestros cursos. Ahora explicaré en detalle cómo hemos ido superando los desafíos y cuáles han sido los resultados obtenidos hasta el momento. Con respecto a los cursos de L, en 2013 se lanzó el portal web Spanish in Colombia, que hoy aloja la oferta de 28 instituciones educativas miembro entre universidades y escuelas de idiomas públicas y privadas de 11 ciudades del país. El aumento de la oferta de cursos ha motivado la creación y la adaptación de materiales didácticos ajustados a los rasgos lingüísticos y culturales del país. Además, desde 2014, en el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, se ofrece la beca Instituto Caro y Cuervo de creación de materiales didácticos para la enseñanza de español como lengua extranjera en Colombia, que ha aportado 4 propuestas didácticas novedosas creadas por profesores de L colombianos, todas disponibles en el portal web del Instituto Caro y Cuervo y de uso gratuito. La oferta de cursos se ha extendido también a la formación y actualización de profesores de español. Desde 2010, el Instituto ofrece el Diplomado en Pedagogía y Didáctica para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, en el que han participado cerca de 1000 profesores de L nacionales y extranjeros, en 25 cohortes, en modalidad presencial, virtual y semipresencial. En 2014, el Instituto Caro y Cuervo y el Grupo Coimbra de Universidades Brasileras firmaron un acuerdo de cooperación por medio del cual profesores de español brasileros han cursado el diplomado en modalidades presencial en Bogotá y virtual también. A partir de 2019, de este año, el Instituto ofrecerá el curso de verano de profesores de español como lengua extranjera, que busca fomentar el intercambio de experiencias docentes y posicionar a Colombia como foco regional de reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de L. Con respecto a la formación de los profesores, se han creado 3 programas de maestría y se han abierto énfasis en L en maestrías de enseñanza de lenguas extranjeras. Adicionalmente, se ofrecen materias selectivas de enseñanza de L en programas de pregrado. Sin duda, la mayor oferta de formación se encuentra en el nivel de educación continuada, en la modalidad de diplomado presencial y virtual, dirigida principalmente a estudiantes universitarios y profesores de otras lenguas extranjeras. Por otra parte, atraer nuevos turistas y estudiantes de español al país. Para atraer nuevos turistas y estudiantes de español al país, se han desarrollado 2 estrategias gubernamentales. La primera consiste en la difusión de campañas de imagen como Colombia es pasión desde 2006 y Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar desde 2008, respaldadas por testimonios de figuras públicas de origen extranjero con experiencias exitosas en el país. La segunda estrategia es la oferta anual de un programa de inmersión en español en Colombia, dirigido inicialmente a guías turísticos y periodistas de países miembros del Foro de Cooperación de América Latina del Este, llamado Programa L Focalae, que ofrecemos desde el 2013.
2013 y ha ampliado a estudiantes universitarios de pregrado y posgrado y a otras regiones de Asia y África. Para el desarrollo del programa, el gobierno cubre los gastos de transporte y sostenimiento, mientras que las instituciones educativas miembros de Spanish in Colombia ofrecen la beca académica. Las recomendaciones voz a voz de becarios sobre su experiencia satisfactoria de inmersión en el español y la cultura de Colombia han atraído el interés de terceros que de otra manera no hubieran visto a nuestro país como destino idiomático. En contraprestación, las instituciones educativas reciben como beneficios pasantías de enseñanza de español en el exterior para sus docentes, en Asia especialmente, becas de formación en el diplomado en Pedagogía y Didáctica del Instituto Caro y Cuervo y adquieren experiencia en internacionalización de sus programas de educación continuada. Asimismo, gracias a la gestión de Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las instituciones miembros de Spanish in Colombia han impartido 47 cursos de español en 15 países de Europa, Asia, África y el Caribe, en los que cerca de 2.250 diplomáticos y funcionarios públicos han aprendido el español en sus países con profesores y materiales didácticos colombianos. Con respecto a las normas migratorias, para facilitar la entrada de turistas al país, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el decreto 834 del 25 de abril de 2013 que creó el Permiso de Ingreso y Permanencia, PIP, que concede 90 días de permanencia al extranjero que ingrese para asistir o participar sin vinculación laboral a eventos académicos, científicos, artísticos, culturales. Este decreto ha beneficiado significativamente a estudiantes de español como lengua extranjera, quienes antes debían tramitar una visa de estudiantes. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre 2011 y 2017, la tasa de crecimiento de entrada de turistas se mantuvo en una media de 8.4%, mientras que en el 2018 alcanzó el 10.4%. La presencia de estudiantes extranjeros en el país puso en evidencia la falta de oferta turística y cultural dirigida a este público. A los ya conocidos tours por playas paradisíacas del Caribe y el Pacífico, selvas y desiertos, se han agregado tours dentro de las ciudades por plazas de mercado para degustar frutas exóticas, otros en bicicleta para ver los grafitis y murales emblemáticos, así como tours en chivas rumberas, que son buses, con música tropical. Los cafés y bares también han creado eventos de intercambio de idiomas como Dame tu lengua y Gringo Tuesdays para atraer más público extranjero. Hoy, quienes trabajamos en esta estrategia, nos sentimos complacidos de los avances y los resultados que hemos alcanzado en tan poco tiempo y asumimos con entusiasmo los retos que implica crecer en oferta y demanda en la industria de ELA en Colombia. Muchas gracias, Viviana. Enhorabuena, vaya trabajo. Como diríamos en España, ¡guau! Habéis llegado con fuerza y, bueno, probablemente luego tendremos oportunidad de ir un poquito más así en detalle de grandes retos, ¿no?, que habéis afrontado y de los que podemos aprender todos. Vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, Mari Carmen Timor. Nació en Denia, España, en donde cursó cursos de estudios de Administración de Empresas. Actualmente es presidenta de FEDELE, la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, desde el 16 de mayo de 2014 y miembro del patronato del Instituto Cervantes. En FEDELE ha ocupado con anterioridad los puestos de secretaria general y presidenta de la Asociación de Escuelas de Español de Comunidad Valenciana. También fue secretaria de ACEICOVA, Asociación de Centros de Idiomas de la Comunidad Valenciana. En 2014 recibió el premio a la trayectoria profesional otorgada por el Círculo de Empresarios de la Marina Alta por su labor de difusión y colaboración en diferentes ámbitos profesionales de la región. Mari Carmen Timor fundó en 1984 TLC Denia, Centro de Formación para la Enseñanza de Idiomas en Denia, especializándose a partir del año 2000 en la enseñanza de español para extranjeros. Recibió su centro la acreditación de calidad del Instituto Cervantes en 2004. TLC Denia es además centro de examen oficial del Diploma Español como Lengua Extranjera DELE, las pruebas de CESE y el examen SIELE. Una apasionada de la innovación y del emprendimiento, ha puesto en marcha numerosas iniciativas de formación de profesionales y directivos en los ámbitos de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del español. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por aportarnos esta tarde la visión desde, bueno, pues la posición que ocupas.
Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a todos los colegas que tengo aquí, presidente, en la mesa. La verdad es que necesito decir lo a gusto que me he sentido en vuestra ciudad, en Córdoba. He tenido la ocasión también de visitar parte del país, he estado en Buenos Aires y en Olavarría y me siento como en casa. Es una gente muy acogedora. Entiendo por qué el turismo idiomático está teniendo también tanto éxito en estos países, porque de verdad uno se siente muy bien, como que te quieren, es muy similar, ¿no? Como en España no noto grandes diferencias. Yo vengo un poco a hablar de la federación, de quiénes somos. Representamos a 7 asociaciones regionales, están divididas por todo el país español. Y también es muy curioso, como decía aquí mi colega Julio, ¿no? Luis Miguel, perdón. Cómo se creó el turismo idiomático en aquellos entornos donde ya de por sí eran sitios turísticos. Nos pasa exactamente igual en España, ¿no? La costa y los países, las ciudades más emblemáticas, o bien por su patrimonio monumental, artístico, paisajístico, ahora con la gastronomía también muy potente en España. Todo eso hace que la gente nos necesite, pero además unos enamorados de la lengua y de la cultura necesitan practicar y aprender mejor la lengua. Y ahí entramos todas las escuelas repartidas por toda la nación. Llevamos 20 años, cumpliremos 20 años el año que viene. Estamos formados por 98 centros FEDELE, todos son acreditados por el Instituto Cervantes, es un requisito indispensable para poder pertenecer a FEDELE. Ello ha hecho que desde el 2000 prácticamente, que empezaron las primeras escuelas, yo creo que fui una de las, estábamos ya dentro de las primeras 50 y hay creo que 180 y pico ya acreditadas, ¿no? Y va subiendo. Bueno, pues entonces se ha evolucionado muchísimo en la calidad. No vamos a hablar de cantidad, sí es verdad que tenemos, que también diré cifras, muchos alumnos, pero yo creo que aquí la preocupación está basada en la calidad, en esa oferta, en esos programas que ofrecemos a estos turistas idiomáticos que vienen buscando una estancia lingüística unida con experiencias y que son muy exigentes. Son muy, muy exigentes. Nosotros tenemos un compromiso con todos ustedes para seguir comunicándonos, apoyando la promoción de la lengua y la cultura y también de cuantificar las cifras de estudiantes que vienen a España, que son en este momento 123.000, hemos cuantificado en el año 2018, de los cuales pasan 300.000 semanas en España, en nuestros 98 centros. Además están las universidades, que espero que con el tiempo podamos seguir también buscando apoyos, sinergias para hacer de este sector algo mucho más potente y más dinámico. La mayoría son mujeres. Yo, como veo que hay tantas chicas aquí, serán muchas profesoras, algunas empresarias o con ganas de emprender esta actividad. Otras serán todavía estudiantes, veo gente muy joven también que estarán pensando, bueno, yo quiero ser un profesor L o ELSE, que se dice por acá, ¿no? Y en definitiva, un profesor al que va a tener que emocionar a los turistas extranjeros internacionales que no solo vienen por la lengua y la gramática, que eso ya lo tienen en su país cuando estudian con buenos profesores, vienen también para obtener una serie de experiencias en las que el profesor va a ser una persona una figura súper importante y va a tener que evolucionar un poco también no decimos ya que se necesitan filólogos, tiene que tener otras cualidades, habilidades sociales, pedagógicas, a veces son psicólogos en una clase o simplemente agentes turísticos, porque el alumno está muy, muy interesado en experimentar lo que ocurre en nuestro país. Y por eso vienen. Yo añadiría, tanto a hablar de la inteligencia artificial, que no van a poder con nosotros, porque el sabor, el olor,
el oído, ¿eso cómo lo vamos a hacer, ¿no?, de manera artificial? Bueno, yo desde aquí quiero también agradecer muchísimo al Instituto Cervantes, que me ha invitado. Es una institución con la que trabajamos muy unidos para fortalecer este sector. También me gustaría agradecer mucho al Gobierno de Argentina y de la ciudad de Córdoba por este evento tan maravilloso, que me ha sorprendido en la cantidad de cosas, de información, de comunicación, de gente que he conocido, y me lo llevo para España. Voy a copiar muchas cosas. Espero compartir también con todos vosotros la experiencia de nuestra en la Federación. Ya por último, voy terminando, me gustaría también comentar que hay grandes retos, hay grandes dificultades, no todo es oro lo que reluce. Es verdad que está en auge el turismo idiomático, que cada vez tenemos más estudiantes, pero hay oportunidades y también amenazas, ¿no? En los visados, hay países, dependiendo un poco de la situación política o económica, pues pueden viajar o no, y es verdad que ponen muchas trabas en algunos países por el tema de visados. Aquí tendríamos que trabajar todos juntos, no solamente España, sino también todos los países panhispánicos, para poder elaborar un plan, una estrategia para seguir fortaleciendo nuestra lengua y nuestra cultura, para que todos esos retos se vayan haciendo cada vez más suaves. Y al final la visión que tiene FEDELE es conseguir ser grandes, como han sido nuestros homólogos en el Reino Unido y en Francia, ¿no? Ya estamos ganando muchísimo terreno, siendo la segunda lengua mundial, el español, así que nos queda muy poco, pero tenemos que seguir trabajando unidos, todas las instituciones privadas y públicas. Esto no es solo una cosa de público, de la pública, sino que la privada también se tiene que poner a trabajar junto con ellos. Y aquí dejo mi mensaje. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias por este ánimo que nos has dado para trabajar juntos, lo privado y lo público. Y vamos a pasar de España, vamos a volver a Argentina. Bueno, pues porque estamos aquí en esta tierra. Así que vamos a dar la palabra ahora a Marcelo García, director de Beckett Studio, presidente de SEA, Asociación de Centros de Idiomas Argentina, secretario del ICTA, del Instituto de Calidad de Turismo Turística Argentina, secretario de la CAT, Cámara Argentina de Turismo. Coordina, además, Marcelo, la Mesa Interministerial del Desarrollo del Proyecto Estudia en Argentina en el Ministerio de Educación de la Nación. Cuéntanos, Marcelo, cuál es tu punto de vista sobre el turismo idiomático y cuál es tu experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Victoria. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor participar en esta mesa con queridos amigos. Por supuesto que, bueno, Mari Carmen, una colega con la que tenemos, ella nos alienta a las sinergias. Nosotros tenemos un convenio de cooperación desde hace bastantes años que tal vez tenemos que darle más impulso, pero bueno, las entidades están trabajando juntas, FEDELE, desde hace bastante tiempo, y comulgamos con los mismos valores, así que es difícil hablar después de Mari Carmen, porque con la pasión que pone, y a mí me gustaría también, yo entiendo también por qué los estudiantes eligen tanto España. Evidentemente es un sitio increíble y los estudiantes lo que buscan son experiencias, lo que buscan son, básicamente es destinos seguros, destinos donde poder disfrutar la lengua y la cultura y poder conocer al habitante local y llevarse un poquito de esa cultura. Y por supuesto, bueno, con Julio y con los demás que también participamos, y Victoria, bueno, la entidad tiene una relación ya desde Cartagena de Indias, del 2007, con el Cervantes, así que vamos de congreso en congreso viviendo esta relación con el tema de calidad y con el tema de los diplomas de español, etc. Yo quería contarles básicamente, para nosotros desde Argentina el turismo idiomático es considerado como una actividad turística. Claramente esto ha sido debatido, y cuando nosotros empezamos hace ya bastante tiempo, en el 2006,
hablar de turismo idiomático había mucha resistencia en cuanto a la conceptualización del término. Bueno, claramente quedó expresado por el colega de la UNAM las diferencias y el encuadre desde, por supuesto, las industrias culturales y todo lo que tiene que ver con la cultura y la creación. ¿Por qué consideramos que el turismo idiomático es claramente una actividad turística? Porque además de tomar los servicios de la oferta académica seleccionada, demanda también servicios y realiza actividades que son características de cualquier turista, como el transporte, el alojamiento, la alimentación y diversos productos complementarios. Luis también me quitó un poco de letra, pero bueno, como él ya bien dijo, la Organización Mundial de Turismo define el turismo idiomático como actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno natural. Según la adaptación realizada en nuestro país por la Secretaría de Turismo de la Nación, turismo idiomático son los viajes cuyo motivo principal es aprender o perfeccionar el idioma español en Argentina, complementando la estadía con el conocimiento de la cultura, los atractivos naturales y otros recursos propios del país. Argentina es el primer país en cuanto a elección de los turistas idiomáticos en Latinoamérica para estudiantes extranjeros. Las principales fortalezas que estos estudiantes encuentran en nuestro país son la fuerte tradición en la enseñanza de lenguas extranjeras, la reconocida excelencia académica de nuestros claustros, por supuesto de las universidades y también de los centros de lengua, la riqueza y la diversidad cultural que pueden encontrar en este país tan extenso, el atractivo turístico en general del país, la seguridad, que es un tema que creo que, bueno, tanto México como Colombia en algún momento también golpearon, y Argentina de alguna manera también se aprovechó, ¿no? Es decir, los estudiantes prácticamente venían desde México y desde, bueno, Colombia ahora es un competidor muy fuerte, ¿no? Con su programa de gobierno, ¿no? Es algo muy fuerte. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la oferta complementaria de ocio en los destinos, es decir, como bien dijo Mari Carmen Timor, las escuelas o los centros de lengua se establecieron en ciudades muchas veces turísticas, en Argentina especialmente, en ciudades donde hay una larga tradición universitaria, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza y otros grandes polos, La Plata, Rosario, donde hay centros académicos de excelencia. Los principales mercados emisores para nuestro país de turistas idiomáticos son Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Australia. Claro que esto ha ido cambiando dependiendo de las crisis propias y las crisis ajenas, así que no es tan lineal en los últimos años. Entre 2006 y 2016, el número de estudiantes extranjeros en Argentina se duplicó. Actualmente se registran aproximadamente 50.000 estudiantes en distintas instituciones educativas, tanto privadas como públicas, y por supuesto centros de idiomas y universidades. En este contexto de creciente afluencia de estudiantes extranjeros que llegan a nuestro país buscando formación académica y o perfeccionamiento de español en conjunto con experiencias culturales y turísticas, es importante para nosotros analizar en profundidad el fenómeno del turismo idiomático y la educación internacional, y es fundamental esto para potenciar y maximizar las capacidades del sector. En este sentido, la Secretaría de Turismo de la Nación, en colaboración con nuestra entidad y otros actores públicos y privados, trabajan en el desarrollo y en la promoción del turismo idiomático, cultural y educativo. SEA, Asociación de Centros de Idiomas, es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1993, un poco contemporánea a lo que es FEDELE y al propio Instituto Cervantes, claro que con la UNAM de 100 años estamos ahí muy lejos, trabaja en el desarrollo con calidad de los centros de idiomas de Argentina, con más de 120 centros acreditados en todo el país. Como bien dijo Mari Carmen Timor, la colaboración público-privada es algo fundamental. El desarrollo de alianzas interinstitucionales para la gobernanza del sector y la cooperación internacional que nosotros ponemos en práctica, por ejemplo, con el propio Instituto Cervantes, son los ejes de los proyectos que la entidad desarrolla.
El turismo idiomático es un producto de importancia estratégica por tener un perfil de turista más joven que la media y una duración de estancia muy superior a la habitual. El elevado grado de satisfacción de esta tipología de turista y su interés por repetir la experiencia convierte a los turistas idiomáticos que viajan por nuestros países para conocer mejor el idioma y la cultura en excelentes embajadores de la marca de cada uno de los países, en este caso de la marca argentina. La asociación desarrolla proyectos tendientes al fortalecimiento y a la promoción del sector del turismo idiomático y educación internacional y trabaja para trazar un plan estratégico de mediano y largo plazo para impulsar el desarrollo federal de la oferta idiomática, denominado Estudiar en Argentina. Algunas acciones que estamos abordando es compartir información sectorial fiable y fidedigna para la elaboración y ejecución de políticas públicas federales tendientes al desarrollo, fortalecimiento y a la promoción del sector turístico, idiomático, cultural y educativo. Relevar principales problemáticas sectoriales, necesidades de formación, fortalezas y debilidades de la cadena de valor, temas relacionados con competencia, calidad, innovación, sustentabilidad y promoción. Producir recomendaciones y documentos que faciliten la toma de decisiones por parte de los actores involucrados. Coordinar acciones para el Plan de Desarrollo de Acciones Promocionales Internacionales junto al Instituto Nacional de Promoción Turística y la Cámara Argentina de Turismo. La asociación interactúa con universidades públicas y privadas, centros de idiomas, operadores turísticos, organizaciones relacionadas al alojamiento y actividades complementarias tanto culturales como recreativas y turísticas, con el sector público, tanto organismos provinciales de turismo como en las áreas de desarrollo y promoción, como de seguridad, salud y atención al turista y representantes de dependencias también de destinos municipales. Los 4 ejes principales de trabajo son el desarrollo del producto, la calidad y la sustentabilidad, la formación y la capacitación, la comunicación, marketing y promoción. Algunos retos que nosotros tenemos en este momento. Creación de la marca representativa del turismo idiomático y educativo en la Argentina. Bajo la marca Estudiar en Argentina se expone la fortaleza de nuestro país como destino para estudio de español. Ante la inexistencia de dicha marca, es muy difícil posicionarnos y competir con otros países hispanohablantes que están desarrollando sus promociones por esta vía. Establecer y afianzar la relación entre los actores de la marca argentina como destino de turismo idiomático bajo el paraguas Estudiar en Argentina, entre organismos públicos y privados, es un objetivo que en este momento tienen distintas áreas de gobierno de la Nación, como la Secretaría de Turismo de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Producción y Trabajo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Consejo Federal de Turismo, entre otras entidades públicas y privadas, como el Consorcio Interuniversitario ELSE Argentina. Y por supuesto otras entidades relacionadas con la lengua, con la cultura y con el turismo. Para el final dejo planteadas algunas de las problemáticas que son, digamos, creo que comunes a muchos de nuestros países, que es la inexistencia de estudios sistemáticos de oferta y demanda que no permite tener un diagnóstico apropiado respecto al estado de situación del producto. Barreras por el visado, claramente, donde creo que sí tenemos que trabajar y trabajar en conjunto todos los países hispanohablantes. Necesidad de establecer normativas sobre prácticas profesionales no rentadas, que en la Argentina también hay un vacío legal, y voluntariados para turistas idiomáticos, falta de regulación sobre alojamiento en casas de familia, que también es una problemática creo que es común a nuestros países, la enseñanza de español en ámbitos no formales o en la informalidad, y la escasa participación de los operadores receptivos turísticos en el armado y comercialización de los productos del turismo idiomático y educativo. Para finalizar, simplemente agradecer a Córdoba, me tocó coordinar este congreso, así que bueno, agradezco mucho, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos y felicitar a Córdoba por este gran Congreso de la Lengua y sobre todo por este Festival de la Palabra, tanto a la provincia, bueno, está Julio, acá es un lujo estar con Julio Bañuelos, la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo.
Bueno, después de todo lo que habéis trabajado en la asociación y todos los retos que has planteado, bueno, vas a seguir trabajando mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a nuestro siguiente panelista, último, antes del debate. Ya hay cosas comunes, cosas en las que yo creo que podemos tener posición diferente, pero vamos a pasar la palabra a Julio Bañuelos. Es contador público nacional, actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, SEM del Gobierno de la provincia y vicepresidente del Consejo Federal de Turismo de la República Argentina. Como presidente del Centro de Turismo y Comercio de Mina Clavero, desarrolló importantes estrategias de gestión y desarrollo turístico para la región, de igual manera que lo hizo en sus funciones como director regional de la Agencia Córdoba Turismo por la región de Traslasierra y Noroeste. En el año 2011 fue electo intendente de la localidad de Mina Clavero, cargo en el que fue reelecto en 2015, estando actualmente en uso de licencia. A través de su gestión en la Agencia Córdoba Turismo, Bañuelos busca posicionar a Córdoba a nivel nacional e internacional como un destino líder auténtico, con identidad propia, con una conectividad terrestre y aérea en constante crecimiento, que trabaja por la sostenibilidad, entendiendo al turismo como una política de Estado, resultado del compromiso entre los sectores público, privado, académico y comunitario. Esta manera de concebir el turismo fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo, OMT, que certificó a la Agencia Córdoba Turismo por su calidad y excelencia en la gestión del destino turístico, reconociendo su elevado nivel de rendimiento en las 3 áreas claves de gestión: liderazgo estratégico, ejecución eficaz y gobernanza eficiente. De este modo, Córdoba es el segundo destino del mundo en tener este sello de calidad. Por estas, y sumando su trayectoria académica, su historia, su riqueza y su legado cultural, esta provincia fue elegida como sede del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Julio, enhorabuena por este congreso, enhorabuena a la ciudad. Lo hemos dicho al principio y creo que nos sumamos todos los ponentes. Muchísimas gracias porque nos estamos sintiendo verdaderamente acogidos y es un gran, gran congreso. Así que te cedo la palabra, pero este agradecimiento a ti y, por supuesto, a todos los cordobeses. Bueno. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decirles es que, recién le decía al presidente, que soy un infiltrado. Yo soy un hombre de los números, soy contador público, como han escuchado. Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Exactas, así que por ahí zafo, pero me siento como colado en este mundo de las letras, pero orgulloso. Me dejó tranquilo mi amigo Luis García, el director del Instituto Cervantes, porque me dijo que era un contable con corazón y no conocía muchos, así que me tranquilicé un poco. Otra cuestión que quería decirles antes de empezar con mi exposición es que este 8º Congreso llevó mucho trabajo, ¿no? y muchos eslabones trabajaron para que eso fuera posible y de alguna manera todavía estamos buscando ese eslabón perdido. Bueno, el eslabón que amalgamó todo esto, la verdad, desde España y aquí en Argentina, que fuimos muchos los que participamos, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad de Córdoba, las universidades, solo por nombrar a los más importantes, fue Marcelo García. Sin el rol fundamental de él, creo que esto hubiese sido mucho más difícil. Así que si me permite una licencia, un aplauso para Marcelo. Te trajiste tu hinchada propia. Bueno, como algo alentador, los escuché a todos, ¿no? Tratar de instalar esto del turismo idiomático. En Argentina no tenemos un plan tan profundo como el que tienen ustedes en Colombia, pero ya les voy a contar un poquito la experiencia de Córdoba. Pero en el currículum, cuando leyeron el currículum de Marcelo, en un momento dijeron que es secretario de la Cámara Argentina de Turismo. Para que ustedes seguramente no lo saben, la Cámara Argentina de Turismo es el órgano del sector privado, la asociación del sector más importante del país, socio estratégico del Ministerio, ahora Secretaría de Turismo
del país. Ese lugar antes era reservado a los gastronómicos, a los hoteleros, a los agentes de viaje. Era impensado hace 10 años, no hace 50, hace 10 años, que alguien del turismo idiomático esté sentado en un lugar como ese. Así que de alguna manera, a los codazos, los empujones, como sea, pero el turismo idiomático está sentado en la mesa de las discusiones del turismo de la Argentina, ¿no? Y bueno, de ahí vamos a empezar a trazar seguramente un plan como el que tienen ustedes, que está bárbaro. Ya tomé algunas notas. Déjame el teléfono. Tenemos que hablar nosotros. Bueno, en Córdoba, allá el país tuvo una crisis bastante importante en el 2001 y a raíz de esa crisis, hasta ese entonces la Argentina era un país caro para el extranjero. Se iniciaron un proceso de devaluación de nuestra moneda que trajo muchas complicaciones económicas para la Argentina, pero lo hizo un país bastante más accesible para el extranjero y empezó a aparecer de a poco gente que quería estudiar español en nuestro país. Durante 4 o 5 años esto fue fluyendo casi naturalmente. En el 2006, y esto sucedió en toda la Argentina, pero en Córdoba decidimos darle forma y ordenar esta posibilidad que estábamos viendo latente en el mercado, y junto a las escuelas de español, a las universidades y desde la provincia a la Agencia Córdoba Turismo, que es el organismo que yo presido, que de alguna manera que es una sociedad de economía mixta, aquí somos el único organismo en la Argentina que es mixto, que realmente comparte la conducción del presupuesto, de la ejecución presupuestaria con el sector privado, y con la Agencia Pro Córdoba. La Agencia Pro Córdoba es una agencia que tiene como fin promocionar las exportaciones de nuestra provincia. Esto sería como una exportación inversa, pero ha despertado mucho interés en esta agencia y nos viene acompañando en acciones permanentes desde aquel entonces. ¿Dónde vimos el potencial? Y acá voy a hablar un poco desde mi lugar de contador. Todos sabemos, hablamos de que en el mundo hay 570 millones de hispanohablantes, que es la segunda lengua materna, que en las tendencias de crecimiento es la lengua que va teniendo que crecer, a diferencia de, por ejemplo, el inglés o el chino mandarín, que tienen tendencias un poco a la baja. Creo que nuestra conformación geográfica, demográfica, sobre todo en América, está ayudando a este desarrollo, y todo indica que en algunos años más el 10% del mundo hablará español. Ahí hemos visto esta posibilidad, ¿no? Si tenemos en cuenta también que en el mundo hay alrededor de 20 millones de personas interesadas en aprender español. Entonces, bueno, como para empezar a tomar decisiones, que es lo que vos decías, ¿cómo empezamos a buscar datos para ver a dónde estamos parados? Estamos muy lejos, y creo que todos, incluso la propia España, tiene mucho para crecer en esto. El dato duro que conseguimos del Ministerio de Educación de la Nación, 15.000 estudiantes extranjeros estuvieron en el 2015, probablemente hoy estemos un poquito por encima de eso. El 15% pasó por nuestra provincia, especialmente en esta ciudad, lo que nos da unos 2.200 estudiantes en la ciudad de Córdoba. 15.000 en la Argentina, 2.200 en Córdoba. Con un gasto de $3.300 en una estadía promedio de 52 días. Llevado a pesos y tomando en el momento donde nuestra economía todo fluctúa día a día, yo hice un cálculo tomando $1 a 43. Cuando lo hice, lo tengo anotado acá, hoy estamos en 44 y algo. No sé cómo cerró hoy, pero le ganamos. Pero 320 millones de pesos, eso es muchísimo dinero. Y les voy a decir, sacaba otra cuenta, recién me gusta hacer estos análisis. Ayer comuniqué a toda la prensa de Córdoba, incluso a algunos medios de Buenos Aires, que este congreso dejó en facturación concreta 44 millones, va a dejar 44 millones de pesos en esta ciudad, ¿no?
con alguna derivación en ciudades del Gran Córdoba. Quiere decir que el turismo idiomático, a lo largo del año, nos deja casi 8 congresos. Digo, como para que lo midamos, casi 8 congresos deja apenas estos 2.200 estudiantes al año nos dejan lo que dejó este congreso. Me gusta hacer estos números para que realmente tomemos valor del potencial de esta actividad. Esto para que lo reflexionemos. Otra de las cosas que vimos es cómo llegan estos estudiantes a Córdoba. Y estamos todos preocupados por la tecnología. Pero creo que le venimos ganando la pulseada a esto porque casi en tercios iguales, para hacérsela un poco más fácil, un tercio viene por recomendaciones de familiares o amigos que ya vivieron esa experiencia. Otro tercio por las acciones propias de las universidades y de las escuelas promocionando esta actividad. Y solo un tercio a través de las redes sociales, promociones online. O sea que todavía, por lo menos para Córdoba, el 66% de la gente llega por el contacto humano, ¿no? Esto no deja de ser, sin renegar del avance de la tecnología, pero no deja de ser un buen dato. Viendo todos esos números, el enorme potencial, imaginemos, tenemos 20 millones de personas en el mundo que quieren estudiar español, 2.200 vinieron a Córdoba, tenemos para crecer y mucho. Y como bien ya todos dijeron, la gente puede hoy estudiar español en su propio país, lo que viene es a buscar también otro tipo de experiencias que para nosotros, los hombres del turismo, es muy importante, porque como vos bien dijiste, después son embajadores de nuestro país y de cada uno de los destinos. Pero Córdoba tiene mucho potencial por su ubicación geográfica, está en el centro de la Argentina, tiene un nivel de conectividad aérea en este momento muy, muy importante, 15 destinos internacionales, 18 destinos nacionales. Hago hincapié en los nacionales porque mucha gente que hace base aquí también le interesa conocer otros destinos de la Argentina en algunos momentos libres. Así que estamos muy, muy conectados. Naturalmente, muy cerca de esta ciudad están nuestros valles turísticos y los jóvenes, que inmensamente son la inmensa mayoría de los que vienen a estudiar a Córdoba, son gente joven, buscan la aventura en nuestras montañas. Y uno puede ver los fines de semana algunas voces o alemanes o ingleses o algunos brasileños dando vuelta por el interior en cualquier época del año, y en definitiva son estudiantes de español que los fines de semana salen a conocer nuestra Córdoba. Otro potencial enorme es la historia universitaria. Somos ya lo habrán escuchado varias veces estos días acá, Córdoba la docta, Córdoba de la universidad, la Córdoba de la reforma universitaria. Hay una trayectoria, hay 14 centros universitarios y estamos en esta esquina, es una de las esquinas de la manzana jesuítica de Córdoba, ¿no? 400 años de historia con la universidad, y esto también es una de nuestras fortalezas. Y como dijimos que también se busca vivir experiencias y buscar cosas que hacer en esas estadías de 2 o 3 meses aquí en la ciudad. Somos una ciudad con una vida cultural. Lo que ustedes han visto en el Festival de la Palabra, esto se vive permanentemente. No sé si con esa intensidad, pero ustedes van a poder respirar en Córdoba cultura todo el tiempo, generado por la provincia, por el municipio, por el sector privado. Y albergamos distintos eventos nacionales y de carácter internacional. En pocos días más vamos a tener una fecha más del Rally Mundial. En algún momento tuvimos el Dakar, hace unos días un ATP 250 de tenis del circuito internacional. Bueno, son eventos que nos potencian y que también empiezan y suman al interés del estudiante que nos elige. Y como para ir un poco cerrando algunas conclusiones, con lo que yo les dije recién, y
y con lo que vos leíste en mis antecedentes y algún poco cuenta lo que es la Agencia Córdoba Turismo, el turismo idiomático para nosotros es una política de Estado. En términos económicos todavía es muy marginal, pero nosotros estamos muy interesados en desarrollarlo. Hemos generado un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado que está muy fuerte. Esto se puede ver cuando hemos salido al mundo o vamos a Expolingua o vamos a NAFSA de Estados Unidos o al Salón de Estudiante en Brasil, solo por nombrar algunas, o hacemos algunas acciones inversas. Hace unos pocos meses tuvimos una camada de profesores de español de Estados Unidos conociendo nuestra Córdoba, no conocían, y hemos generado vínculos importantísimos para meternos en ese mercado. En el 2011, no me quiero olvidar, generamos el primer Congreso de Turismo Idiomático en Argentina. Digo, son todos antecedentes que cuando... ¿2010? 2010, gracias. Cuando presentamos la postulación para este Congreso, que esa es otra cosa importante, se hizo desde el sector turístico. La Agencia Córdoba Turismo y el Ministerio de Turismo de la Nación fueron los que vieron el potencial, armamos la postulación, creímos en esto, creímos porque muchos veían muy difícil que le volviera a tocar a Argentina en tan poco tiempo, habiendo destinos tan importantes del mundo de habla hispana que querían este Congreso. Nosotros creímos en eso y el sector turístico fue el que trajo este Congreso acá. Entonces creemos desde el sector turístico de Córdoba que este Congreso es un poco la frutilla del postre de todo este proceso y es la base que nos va a permitir a ir por más y seguir creciendo en el desarrollo del turismo idiomático, que en un país donde en el último año mucha gente ha perdido el trabajo, el turismo, y el turismo idiomático no es la excepción, es generador de fuentes de trabajo. Así que al mundo de habla hispana, a los trabajadores de la lengua española, quiero que sepan que el gobierno de Córdoba tiene un compromiso muy fuerte para seguir desarrollando esta actividad, porque para nosotros es trabajo para los cordobeses. Nada más, buenas tardes. Muchísimas gracias, Julio. Se siente el trabajo que habéis realizado y, bueno, y tu gran experiencia. Bueno, nos quedan 20 minutos. Yo quería plantear una pregunta a la mesa y luego, si queréis, pues pasamos ya a las preguntas de los asistentes, que supongo que pues después de todas estas posiciones habrán surgido, ¿no? Las publicaciones hablan de turismo idiomático, turismo cultural, turismo experiencial. ¿Cómo vemos, qué papel juega la cultura en una ciudad, la oferta cultural en una ciudad versus la oferta educativa? ¿Pensamos que son vasos comunicantes? ¿Pensamos que son cosas diferentes? ¿El que hace clases debe dedicarse a clases y el que promueve cultura debe dedicarse a la cultura? ¿Cómo lo vivís en vuestros destinos y con vuestra experiencia tanto de estudiantes como de actividades culturales? No sé quién se quiere arrancar. Bueno, a mí sí me gustaría aportar algo porque yo creo que va muy relacionado y va en conjunto, no se puede separar una cosa de la otra. Nosotros empezamos a tener clases itinerantes, es decir, el estudiante de español ya tiene una superclase en su país de español y de gramática, porque seguro que buenos profesores están por todo el mundo, pero lo que realmente buscan cuando vienen a nuestros países, a España o a Argentina o a Córdoba, es esa experiencia que van a tener de inmersión con el público, con los nativos, con la gastronomía. Entonces, muchas veces estamos obligados a que forme parte del programa cultural, es decir, no solo la clase presencial, sino al mismo tiempo acompañarles a tener alguna clase itinerante, como visitar los museos o las calles o probar una sesión gastronómica, un taller gastronómico. Todo forma parte de la cultura, creo que va muy unido. No sé qué opinan.
Yo creo que lo que hay que trabajar, lo vivimos, Marcelo, en el proceso, digamos, cuando vos sentás a la mesa y nosotros del turismo lo mirábamos como espectadores, pero digamos, vos sentás al mundo académico, al mundo de la cultura, bueno, cada uno ocupa su rol, pero en definitiva, y los resultados de esto que está viviendo Córdoba, es que en definitiva se encontraron esos vasos comunicantes que vos decías, y hoy estamos viviendo un festival de la palabra que tiene espectáculos como el de anoche, donde había 25.000 personas viendo los de Luthier, y esta noche pasará lo mismo, y ha pasado todos estos días, y creo que en definitiva lo que hay que es bajar las barreras y entender que el resultado final va a ser exitoso en la suma y no en las divisiones, ¿no? Y me parece que tenemos que trabajar en ese proceso que a veces nos cuesta por los egoísmos que tenemos como seres humanos, pero son necesariamente complementarios, si no la cosa no funciona. Perdona. No, sí, que bueno, como bien dice Julio, en realidad hoy se habló del perfil del turista idiomático, y el perfil del turista idiomático es una mujer que le interesan las actividades urbanas en general, es joven, y por supuesto que el destino tiene que tener atractivos culturales, que por supuesto son la gastronomía, pero también son los museos, los espacios donde el estudiante puede hacer inmersión en lengua y cultura, porque si no, bien Mari Carmen lo dijo hoy, una comunidad receptiva, una comunidad que reciba como recibe Córdoba, ¿no? Con una sonrisa, con los brazos abiertos. Estos días, bueno, una de las características de la gente, es decir, lo que nos decían tanto los congresistas como los participantes del Congreso, los disertantes y los participantes, era qué linda que es la gente, qué amable que es, siempre una sonrisa. Mari Carmen me dijo, Córdoba tiene luz, me dijo, Córdoba tiene una luz especial. Bueno, claramente eso lo hace también, este Congreso está inmerso en una actividad cultural, está abrazado por 10 días de actividades culturales, creo que son 550 actividades culturales, y obviamente este es un momento excepcional. Creo que Córdoba, por lo menos todos los actores culturales nos dicen que esto, bueno, no es la normalidad de Córdoba, pero sí, por supuesto, que el destino tiene que tener una oferta cultural atractiva para justamente poder enganchar a ese estudiante y que ese estudiante haga una experiencia plena. España lo tiene, bueno, Colombia ni hablar, México también, es decir, todos nuestros países lo tienen, y creo que hay que ponerlo en valor, hay que comunicarlo, y por supuesto, como dice Mari Carmen también, hay que trabajar para que la clase salga del aula, porque aula tienen en sus países, y que pueda justamente el estudiante y el docente tener esa práctica en la propia calle, ¿no? En los propios lugares donde está la lengua viva, ¿no? Sí, es eso. Efectivamente. Sí, porque en este sentido, y te pregunto a ti, Luis Miguel, que sé que tienes experiencia, estamos hablando de la clase que sale a la calle, ¿no? ¿Qué le aporta el turismo a la lengua? Porque siempre se habla casi de la otra dirección, ¿no? Pero la dirección del turismo a la lengua, las clases, como decías tú, en la calle, la forma, ¿afecta a la metodología y a la didáctica? Bueno, indudablemente, primero nada más quisiera recordar que definitivamente cultura y turismo van de la mano, porque el turismo es una industria cultural. Entonces, por lo tanto, es una cadena de valor que obligadamente va inmersa, o sea, van de la mano, por lo tanto no puede haber separación. Ahora, en el otro caso, al menos en la experiencia que nosotros tenemos, nos damos cuenta que el hecho de que tengamos que atender, y en el caso que les comentaba, a extranjeros de 90 países casi todos los años, pues nos obliga finalmente a buscar mecanismos y estrategias para lograr una mejor enseñanza, porque definitivamente la forma en la cual se aproximan al aprendizaje de la lengua los asiáticos, los europeos, son distintos. A veces nos llegan compañeros, estudiantes que no han tenido interacción, al menos con el propio alfabeto. Entonces eso obliga a que la estrategia de enseñanza tenga que ser distinta. Además, hay que decirlo, enriquecen el español. Definitivamente enriquecen el español, porque a su vez, a partir de la experiencia y del propio discurso lingüístico que ellos traen en estas relaciones de interculturalidad y multiculturalidad, finalmente nos van dando elementos al propio español que terminamos incorporando también como parte de la interacción que tenemos con ellos. Aun cuando buscamos que aprendan el español, al final de cuentas terminamos también aprendiendo parte y mucho de la cultura de los otros.
No sé, los asistentes, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Por aquí sí. No sé si hay un micrófono en la sala que puedan pasar. Sí. A ver. Perdón. No se oye, a ver, Me tocó. Hola, hola, hola. Sí, perfecto. La pregunta es para la presidenta de FDL. No se oye. Bueno, España tiene una larga tradición en la planificación de productos turísticos, en la planificación estratégica. ¿Se oye? Y también han realizado varios planes estratégicos en turismo idiomático específicamente, tanto en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-León, pero también FDL con AESI han desarrollado un plan estratégico específico para turismo idiomático. Perdona, FDL, ¿con quién? ¿Con qué entidad? Con AESI y también Tour España también ha desarrollado varios planes estratégicos apoyando el desarrollo de turismo idiomático. Yo le quería consultar que nos pudiera dar alguna el proceso de esa experiencia, cómo ha sido, algo que nos quieran contar y también sobre todo de algún logro que nos quieran contar, tanto ya sea en la penetración de nuevos mercados como diversificación de la oferta o apoyo a las pymes, qué estrategias han realizado. A ver si he entendido bien la pregunta porque el sonido Sí, era bastante... apunta a la tradición que tienen ustedes en la planificación estratégica, que como marcó Marcelo García, en Argentina estamos en proceso. Como ustedes tienen esa experiencia. Sí, muy bien, gracias. Algo. La verdad es que queda muchísimo por hacer, pero ya hemos avanzado mucho. FDL empezó su trayectoria bastante solos porque éramos empresariado privado y por la demanda que había del español tuvimos que echarnos a la calle a buscar el cliente, empezar con nuestras escuelas, la acreditación y sí que con el tiempo hemos conseguido que cada vez nos apoyen más. Desde el propio Instituto Cervantes siempre ha habido gran apoyo para la difusión y la promoción de la lengua y la cultura, como es su deber, pero ha costado que crean en nuestro producto, porque somos empresariado privado, ha costado incluso teniendo la acreditación. Creo que cada vez estamos en mejor posición. Turismo, Tour España, entendió que era un producto turístico y que aportaba bastante valor, recurso económico para el país, no solo los estudiantes que vienen a estudiar, sino todos son muy buenos prescriptores de nuestros destinos y luego vienen acompañados de sus familiares, sus novias, sus amigos, son prescriptores, mandan a gente y va creciendo, ¿no? Tour España también el Instituto Comercial Exterior, el ICEX, que ahora tenemos reconocimiento como entidad exportadora del producto idiomático. Aún así nos falta reconocimiento, no sé por qué somos entes privados y si siempre vamos un poco como de lado. Nos falta más reconocimiento, como nos comentaba Julio, el valor económico, el recurso económico que aporta la ciudad es tremendo. No debemos estar haciéndolo muy bien cuando todavía no nos creen lo suficiente. Pero estamos hablando solo de 98 escuelas que traen 123.000 estudiantes, 300.000 semanas. Que se dejan el 20% en las escuelas, el resto del dinero ¿dónde va? Va a la ciudad, a las familias que los alojan, a los bares donde toman sus copas y sus paellas, etc. Entonces, contestándole a la pregunta
nosotros sí que estamos trabajando mucho mejor con Tour España, hacemos acciones directas e inversas, no mucho, hay 2 o 3 acciones anuales, pero bueno, ellos sí que nos apoyan cada vez que tenemos un evento, tenemos 2 o 3 eventos importantes en España, ellos canalizan, nos ayudan con los profesores que vienen a visitarnos, pues pagándoles los billetes de avión y luego pues comidas y tal. Yo creo que es poco para lo muchísimo que tenemos que hacer. Creo que es muy poco. Tenemos que seguir trabajando muchísimo más. Es decir, que los empresarios somos de coger maleta e irnos a visitar agentes lingüísticos y destinos donde conseguir a los estudiantes. Y eso es muy duro y muy caro. Ir a una feria como la del ICEF, donde allí estamos los más, las escuelas que más... potentes, digamos, en España, y vale 4.000 o 5.000 euros participar. Entonces, hay muchísimo más por hacer, pero sí, se está haciendo y creo que Marcelo lo conoce mejor este tema y lo está haciendo mejor, porque creo que tiene muchos más apoyos que en España. Por aquí, Inma. Le llamo por su nombre porque es compañera. Hola, hola, hola. El encanto del micrófono. Vale. Bueno, primero felicitaros, Victoria, Presidente, a todos los que habéis intervenido, porque realmente ha sido muy interesante todas las ponencias. Y yo hablo de una perspectiva cervantina, porque como, bueno, algunos ya me conocéis, yo dirijo el Instituto Cervantes de Pekín y también tenemos un centro en Shanghái. Entonces, bueno, todo esto me suena muy familiar porque, como sabéis, Asia, concretamente China, pues emite muchos turistas que se dedican a aprender español muy recientemente, pero realmente el español está de moda en China. Y entonces, bueno, sí que es verdad que hay un tema de conectividad, por lo que habéis dicho. También las distancias son muy largas y a lo mejor, no sé, es más difícil llegar hasta esta parte del mundo desde China. Pero yo siempre quería lanzar un guante porque a mí se me ocurre que a lo mejor de la misma manera que nosotros estamos trabajando con los centros acreditados en España, porque es la mitad de kilómetros, ¿no?, en relación con América, a lo mejor con centros que están, digamos, en otros lugares, centros Cervantes, se podría también, no sé, establecer algún tipo de alianza para llegar a estos destinos, porque a mí me parece que es muy interesante. Nosotros tenemos muchos alumnos y muchos centros Cervantes tienen muchos alumnos, que decir que es un nicho donde se podría, no sé, establecer algún tipo de alianza, colaboración, ¿no? Y no descartaría China, o sea, me parece muy interesante. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que el turista lingüístico chino ahora sí que está buscando nuevos destinos, porque España lo conoce y está más familiarizado y a lo mejor quiere dar un salto y realmente se están promocionando. Nosotros tenemos un programa en el centro de Pekín que se llama Con el español en tu maleta y cada mes, precisamente ayer, día 27, hicimos una promoción del turismo Argentina, porque justo se celebra el Congreso con la Embajada Argentina. Entonces, cada mes es un país diferente. Bueno, pues ¿por qué no? Otros centros también lo pueden hacer y yo creo que se puede colaborar. Seguro que el día 27 en Pekín se captaron algunos turistas para Córdoba. Bueno, simplemente quería decir eso y bueno, me han encantado vuestras presentaciones y luego hablaremos más en privado. Gracias. Muy bien. Victoria, ¿puedo decir algo? Sí, en realidad nuestra asociación tiene un convenio desde el año 2008 con el Instituto Cervantes, un convenio marco de cooperación en cuestiones que tienen calidad. Por ejemplo, nuestra entidad es entidad evaluadora de la calidad del sello Cervantes en toda Latinoamérica. Por otro lado, bueno, acá está la directora de Brasilia, que ha sido además, y Rosa, bueno, una querida amiga, y en todos los centros de Brasil, porque es nuestro mercado, por supuesto, emisor más cercano. Un presidente de Brasil decía que Brasil estaba entre el mar y el español, ¿no? Claramente, y es así. Entonces, la asociación tiene un acuerdo marco. Por supuesto que traer estudiantes de Brasil es mucho más fácil que traerlos de China, no solamente por la distancia, porque la conectividad ha ido mejorando, hay acuerdos, alianzas de las aerolíneas que hacen más fácil este traslado, sino muchas veces tiene que ver con lo que hablábamos hoy, los visados, y de hecho Argentina
como política de gobierno, política de Estado también, ha hecho muchas acciones de promoción de estudio en general y de enseñanza de español en particular en países asiáticos y en China en particular, pero después las barreras están en cómo traer los estudiantes por la propia barrera migratoria. Entonces, eso ha mejorado bastante con respecto a la situación que estaba en unos años atrás, se ha facilitado, pero hay mucho más trabajo por hacer y sí, claro, cuando quieras tomamos un café y seguimos hablando. Bueno, nos queda un minuto, había una persona ahí que había levantado la mano y si me permitís, pues con esta pregunta ya vamos finalizando para ser puntuales. A ver. Ahora se me debe escuchar mejor y puedo relajar Muchísimas gracias. las cuerdas vocales. Este es el tercer Congreso de la Lengua al cual me inscribo. Es el segundo que pude asistir porque el segundo en el cual me inscribí nos frenó el terremoto, fue el de Valparaíso. A mí me interesa mucho el tema de turismo. Yo soy profesora de castellano, literatura y latín, ejerzo en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos en Santa Fe la terminalidad de turismo en determinadas escuelas secundarias orientadas, que así se llaman. Los primeros que hacemos turismo idiomático somos los docentes que venimos desde otras provincias, porque nuestra asistencia acá no es reconocida por los ministerios de educación de nuestras localidades, de nuestras zonas. Así que bueno, esa es nuestra situación. Lo que me gustaría plantear, gracias, aparte tengo que hacer una pequeña crítica, ya que estuvieron ustedes en esta cuestión de la organización, el hecho del retraso de la fecha de inscripción al Congreso, que estuvimos esperándolo con muchísima ansiedad, ¿no? Por eso nos han insistido tanto en que seamos puntuales. Sí. Lo puntual es lo que yo les quiero preguntar a los señores que forman parte del cuadro político, es si hay algún planteo, sobre todo desde la Cámara de Turismo, de hacer vinculación con el Ministerio de Educación, para que podamos aunar desde la educación en general y los profesores de idiomas, en especial, bueno, también los profesores de lengua castellana, podamos participar y podamos ser capacitados para esto que ustedes están augurando, ¿no? Tener turismo idiomático, ¿no? Eso me gustaría saber si hay algún proyecto para eso. Bueno, gracias Julio por cederme la palabra tan amablemente. En realidad, bueno, yo te puedo contar específicamente de mi rol en la Secretaría, digamos, a ver, yo tengo dos roles en realidad, coordino una mesa de desarrollo interministerial que tiene que ver con el desarrollo de este programa Estudiar en Argentina, en todo lo que es el desarrollo de servicios y está contemplado, por supuesto, la vinculación. Esa mesa está anclada en el Ministerio de Educación de la Nación, con lo cual, por supuesto, hay un anclaje que tiene que ver con el sector educativo y participa turismo, participa producción y trabajo, participan otras áreas de gobierno, porque hay una necesidad de alguna manera generar una sinergia y un trabajo compartido. Cada área de gobierno mira con un sesgo, mira desde una perspectiva, pero es necesario articular, digamos, como bien dijeron hoy, articular público-privado, pero muchas veces público-público cuesta, y no solamente a nivel nacional, sino en todas las áreas de gobierno, y esto sí es fundamental. Y por otro lado, en mi rol de secretario de la Cámara Argentina de Turismo, en la Cámara se creó el año pasado la Comisión Académica. La Comisión Académica lo que está trabajando justamente es para vincular, la Cámara tiene 50 y algo de años y nunca había tenido acercamiento con las universidades. Como bien dijo Julio, la Cámara por ley, la Ley Nacional de Turismo, establece que la Cámara es la socia estratégica del Estado en el desarrollo y en la promoción turística. De hecho, integra el directorio mixto público-privado del INPROTUR, Instituto Nacional de Promoción Turística,
lo integran directores de la propia Cámara, es decir, hay una relación muy fuerte con las políticas turísticas. Entonces, a la Cámara le faltaba esa pata académica y el año pasado, es muy reciente, creo que para esta altura, Facebook el otro día me lo recordó, así que es más o menos para esta altura, del año se constituyó la Comisión Académica, que está integrada principalmente por todas las universidades públicas y privadas que tienen carrera de turismo. Ese fue un primer paso, pero que fue muy importante y muy valorado por el sector académico, porque era la primera vez que eran convocadas. Y ni siquiera hay espacios de articulación entre, por lo menos a nivel nacional, por supuesto que acá en Córdoba o en otras provincias puede ser distinto, pero yo estoy hablando a nivel nacional, no hay un espacio donde sector privado de universidades o terciarios con sector público tengan una mesa de trabajo donde puedan generar proyectos en común. Entonces creo que esto es un camino que estamos empezando. Como bien dijo Julio, en realidad hay mucho por hacer, hay mucho por no copiar, porque en definitiva nada es copiable, porque las realidades en nuestros países son muy parecidas, pero también son muy distintas. Es decir, yo tengo la suerte de haber estado en Colombia varias veces, en México todavía no fui, así que es la próxima, y en España también, y la verdad es que hay muchas cosas para poder compartir, como dice Mari Carmen. Bueno, acá damos por finalizada esta reunión. Agradecemos el Gobierno de Córdoba, todo lo que han hecho por el Congreso y cumplamos con la puntualidad que nos exigen. Gracias.